Vamos a hablar de Ibsen hoy, de Henrik Ibsen, el tipo ese de las obras de teatro. Ibsen, como todos sabemos, nació en 1828 en Skien, en Noruega. Es el único noruego que uno conoce. Cada vez que a uno le preguntan por un noruego, enseguida salta y dice Ibsen y pone cara, he estado en Noruega la mitad de mi vida. El pueblo de Skien estaba en la costa, lo cual en Noruega es casi inevitable. Normal. En una zona salvaje donde abundaban los lobos, la destrucción y la lepra. Sin que yo acierte a pescar ninguna lógica en esta enumeración. Se me dirá, una enumeración no es necesariamente lógica. Diré, quién sabe. El lugar estaba en ruinas, ya que pocos años antes un incendio había destruido todo el pueblo por el descuido de una sirvienta a la que luego decapitaron para que aprendiese a no descuidarse. De todos modos, hay que decir que Skien no desentonaba con el resto del país. Noruega había sido poderosa, como saben ustedes, en la temprana Edad Media. Nosotros hemos hablado aquí de las aventuras de Sturluson y esa gente, y de algunos reyes de Noruega. Pero desde 1536 era una provincia de Dinamarca y siguió siéndolo durante casi 3 siglos. Se había transformado en un país mísero y deprimido. Oslo, que se llamaba Cristianía en aquel entonces, era una ciudad danesa. Y toda la cultura que allí se generaba tenía un origen danés. Tanto es así que hasta el siglo XIX el noruego fue más un dialecto provincial que una lengua nacional. Y escribir en noruego era aislarse del resto de Escandinavia, para no decir del mundo. Y hago notar que la primera universidad noruega data de 1813, cosa bastante curiosa en un país europeo. Bueno, Ibsen fue el mayor de 5 hijos, Henrik, de un comerciante que se llamaba Knud Ibsen. Los antepasados eran capitanes de barcos. En Noruega es casi imposible no tener un antepasado capitán de barco. Cuando Henrik tenía 6 años, el padre se arruinó, quebró, y a partir de entonces se hizo malhumorado, peleador y pedigüeño. Andaba siempre jeteando por ahí. Y cuando no le daban, se ponía de mal humor y se peleaba. Esta enumeración, a saber, pedigüeño, malhumorado y peleador, sí tiene un sentido lógico. No sé si me gustan las enumeraciones con sentido lógico, y en este caso no solo lógico, sino cronológico. La madre había sido en su juventud una belleza, actriz frustrada. Ante el desastre económico de su marido se deprimió y pasaba los días encerrada jugando a las muñecas. Toda la familia se alimentaba únicamente con papas. Papas para el desayuno, papas para el almuerzo, papas para la cena, siempre papas. Ibsen era petizo y fulero. Ese es un buen comienzo para una biografía de Ibsen. Platero es blando y peludo. Ibsen era pequeño y feo. Juan Ramón Jiménez hubiera empezado su biografía de Ibsen diciendo que era blando y peludo. No, pequeño y feo. Parece que tenía una cabeza enorme y unos ojos que aterraban. Decían que, como Tolstoy, tenía una mirada que evocaba la imagen de un juez que sentenciaba a muerte. Como si los jueces que sentencian a muerte tuvieran una cara especial, lo cual permitiría a los abogados defensores recusar a los jueces cuando advirtieran en estos que eran parecidos a Ibsen. Bueno, después de una infancia humillante, enviaron al pobre Henrik a Grimstad, un puerto de mar, como asistente de farmacéutico.
Allí trabajó y se pagó estudios de medicina que pronto abandonó. En realidad estaba fascinado con las lecturas de Rabelais, de Voltaire, de Shakespeare. Solo y muerto de hambre, Ibsen empezó a escribir poesía y obras de teatro. Sus primeras obras fueron Norma, La noche de San Juan, El féretro del guerrero. Nadie las publicó, las consideraron triviales y por supuesto nadie las representó. En aquel lugar conoció a Susanna Thorensen, una muchacha estudiosa, decidida y fea. Según Ibsen tenía bonito pelo, así que imagínense. Cuando la vio, el escritor se enamoró y le escribió una carta de declaración. Le dijo que iría a verla a las 5 de la tarde, que si ella no le correspondía, bastaba con que no estuviera en la casa. Y si ella lo recibía, era la aceptación. Está bien eso, ¿eh? ¿Se entiende? El tipo le mandó una carta. Voy a ir a las 5 de la tarde para tu casa. Si me recibís, me doy por aceptado. Si no estás, me doy por rechazado. Ibsen llegó a la casa y lo atendió la criada. Y él entró igual. Pasó a un salón y se sentó a esperar. Y allí estuvo sentado casi un día entero. Después de ese tiempo apareció la muchacha. Ibsen quedó sorprendido. La mina le dijo: el amor es prueba y la vuestra fue la paciencia. A los pocos minutos se estaban revolcando en las alfombras y a los pocos meses se casaron. Un matrimonio más o menos, más funcional que cálido. Ibsen fracasaba con sus escritos y entonces trataba mal a la esposa, dormían en camas separadas, pero ella lo sostenía como escritor. Ibsen en algún punto se puso a pintar, porque estaba desalentado con los resultados de su escritura. Parece que pintaba muy mal. Y Susana un día le tiró todas las pinturas por la ventana y lo obligó a escribir todos los días bajo la amenaza de abandonarlo. Y entonces Ibsen, aterrado, continuó escribiendo. Pero las cosas seguían sin funcionar. El tipo estaba endeudado, acosado por los acreedores, bebía mucho. Un día lo encontraron mamado en una zanja y dio tanta lástima que se reunió, se hizo una colecta comunal para enviar al poeta borracho al extranjero. Mitad para que no jorobara, ¿no? Y entonces se fueron con la mujer y con un hijo que habían tenido, Sigurd, a Roma. Y allí las cosas cambiaron, ¿eh? Ya tuvo un primer éxito en 1864, escribió Los Pretendientes, vendió 15.000 ejemplares, viajó a Dresde, donde logró componer ya sus grandes dramas en verso, Brand, Peer Gynt, y en 1867 prácticamente las penurias económicas de Ibsen habían terminado. Muy bien. Se hizo famoso, muy famoso. Algunos consideraban que era el escritor más grande de la época. Estuvieron en Múnich, en Mannheim, e iba todos los días a tomar algo ahí a un café, al café del Gran Hotel de Mannheim. Y era uno de los espectáculos de la ciudad, ir a verlo a Ibsen. Se sentaba solo frente a un espejo para poder junar al resto del salón, bebía litros de cerveza. Cuando entraba en el boliche, todo el mundo se ponía de pie, todo el salón se ponía de pie y se sacaba el sombrero. Y nadie se atrevía a sentarse hasta que Ibsen lo hubiese hecho. Y este hombre, que en sus obras pisoteaba las convenciones y predicaba las libertades de la vida bohemia, presentaba en realidad una estampa severa y ortodoxa. Era muy vanidoso, tenía un espejo pegado dentro de la copa del sombrero, esos sombreros altos, ¿no? Y entonces, cuando se quería relojear, se sacaba el bungee y se miraba un poco, ¿no? Llevaba guantes amarillos, anteojos de oro,
un bastón de nogal con contera de plata, siempre iba de impecable frac, le encantaba llevar condecoraciones, era muy petitero. Llegó a extremos vergonzosos en su afán de conseguir condecoraciones. Por ejemplo, escribía a los gobiernos de los países de Europa y reclamaba medallas y distinciones que él creía merecer por ser buen escritor, nada más que por eso. Y las conseguía, y se las ponía y las llevaba a todas partes. Incluso algunas jóvenes campesinas pensaban que Ibsen era un sacerdote por la profusión de medallitas que llevaba, y se arrodillaban para besarle la mano. Era muy cuidadoso en su aseo, era cuidadoso hasta la manía, ¿no? Disponía sus medias y sus calzoncillos en los roperos de una manera especial, arreglaba él mismo sus prendas y solo permitía a un sirviente que le enhebrara la aguja. 2 horas tardaba para vestirse cada mañana. Si tenía que escribir, solo lo hacía con una camisa blanca recién planchada. Tráeme la camisa blanca recién planchada, que voy a escribir Casa de Muñecas. No tenía amigos. Ibsen encontraba difícil la reciprocidad. Decía, leo a Ibsen, cuando uno mantiene una relación tan intensa con la obra de su vida, no se puede tener amigos. Cuando uno invierte su capital en una vocación, no se puede permitir ese lujo. Lo mismo que le pasaba a Rousseau, se peleaba con todos los escritores con los cuales tenía alguna relación. Cuando le hacían críticas malas a su obra, pues enviaba postales con los peores insultos. Señor fulano de tal, diario tal y tal, accidentes. Y él escribía por ahí. Era muy tacaño, a pesar de ser muy rico. Él y su familia vivían en unas habitaciones de porquería, sin amueblar. Llevaba siempre 2 libretitas negras, en las cuales registraba los gastos y los ingresos. Jamás volvió a visitar a su familia en Noruega, no les brindó nunca ayuda. Todos los parientes murieron en la miseria, en aquel pueblito escandinavo de Skien. Era miedoso. Tuvo una relación con una muchachita que había conocido, y esta relación se cortó para siempre cuando el padre de la chica los encontró sentados juntos. Parece que Ibsen salió rajando, como hubiera hecho cualquiera, por otra parte. Le tenía miedo a las alturas. Cuando caminaba por la calle se ponía las manos sobre la cabeza porque tenía miedo de que le cayera una teja encima. Las tormentas lo desesperaban. El peligro del granizo lo obsesionaba tanto que llegó a medir el tamaño de las piedras de hielo para ver si podían matar a un tipo. En Navidad hacía apagar las velitas de los árboles de Navidad por miedo a los incendios, pero su mayor terror eran los perros. Un día le ladró uno y salió rajando, y el perro lo corrió y lo mordió. Y desde ese día no solamente le tuvo miedo a los perros, sino también odio. Se paraba frente a las rejas detrás de las cuales había un perro, y cuando el perro se le arrimaba, el tipo le encajaba un bastonazo. En 1879 escribió Casa de Muñecas, donde aparecía la opresión de las mujeres y el rechazo de Nora, la protagonista, a seguir siendo una muñeca sin elección ni libertad ante su marido. Y ese fue el momento de mayor éxito del escritor, ¿eh? Pero ese éxito lo llevó a tener un desprecio por la humanidad que no conoció límites, ¿eh? Andaba solo, decía que toda existencia humana era un naufragio y que la única actitud razonable era la de salvarse a sí mismo. Odiaba las reuniones. Su idea del infierno era asistir a un banquete prolongado y estar ahí sentado hablando con la gente. En política odiaba a los conservadores, a los liberales y a la democracia. Pensaba que el Estado debía ser abolido. Era una especie de anarquista.
Le gustaban las muchachas jovencitas y, según dicen, las necesitaba para escribir. Las seducía y luego las largaba. Se imponía a sí mismo el deber de no enamorarse. Y esas chicas le servían de ideas, eran como ideas hechas carne para explotar en sus dramas. Así conoció a Emilia Bardach, de 17 años, y luego de conocer su carácter diabólico durante un año, escribió El maestro de obras, donde la pobre Emilia quedó identificada con Hildevangel. Durante toda su vida, Emilia quedó bajo el estigma de ser una mala mujer. Bueno, está el caso de Laura Killer, que era una joven noruega que estaba bajo la influencia de su marido y para ayudarlo robaba. Ibsen la sedujo, conoció esta tragedia y la utilizó para crear justamente a Nora, ¿no? La de Casa de Muñecas. Tanto Laura como Emilia quisieron que Ibsen declarara públicamente que los personajes no eran ellas. Pero no solo no lo hizo, sino que sentenció que sí eran ellas. Durante sus últimos años, Ibsen escribía bajo la vigilancia de su esposa, tuvo un ataque de apoplejía en el 1900, murió de mal humor, amenazando con el bastón a todo el que se le acercara. Fue el 23 de mayo de 1906, a los 77 años. La última vez que se dirigió a alguien fue para decirle que le iba a encajar un bastonazo al peluquero. Así que murió de mal humor. Bueno, yo creo que cualquiera moriría de mal Sí, humor. claro. La idea de la muerte no es una idea que te ponga bien. Bueno, todo bien. Ustedes conocen la mayoría de las obras que ha escrito, ¿no? El maestro contratista, La dama del mar, Un enemigo del pueblo, la mencionada Casa de Muñecas, Peer Gynt, Los espectros, Hedda Gabler, en fin, todas esas cosas. Era extraordinario eso. Estos detalles que hemos contado no merecen ser tenidos en cuenta a la hora de juzgar. Porque malhumorados hay muchos, tipos que no soportan la compañía ajena también, vanidosos también. Y se lo perdonamos. ¿Cómo no se lo vamos a perdonar a este que además era un genio? El teatro cambió mucho con él. Él fue prácticamente el primero en empezar con una exploración psicológica profunda de los personajes. De manera que recordémoslo por eso, por sus obras. No porque se levantaba mina de 17 años para estudiarla en los ratos libres, me imagino. Y después escribir obras de teatro, ¿qué importa eso? ¿A quién dedicar esta historia de Ibsen, sino a él mismo, a la mujer que lo amenazaba con abandonarlo si no escribía, y a las minitas que estuvieron con él? Sí, que lo inspiraron y se bancaron el buchonaje, ¿no? Claro, sí, porque ahí estuvo mal. Diga la verdad. Sí, sí. Parece mentira, ¿eh? Tipo Yo inteligente. siempre digo, un tipo que hace eso no merece que se lo recuerde. Ah, no, No, usted dijo había lo dicho lo contrario recién. contrario. Bueno, no importa. Recuérdenlo como quieran, pero recuérdenlo. Y léalo. Y léanlo. Y después veremos quién es menos. ¿Qué le podemos dedicar al amigo Ibsen, a sus jovencitas que luego divinieron en personajes, a la mujer que lo amenazaba y a los habitantes del desagradable pueblito que fue incendiado por una sirvienta? ¿Qué? Eso es lo que no sé. A mí me gustaría, y si hubiera un tango llamado Casa de Muñecas sería ideal, ¿eh? Pero no hay. Si hubiera un tango
cantar a un pueblo incendiado por la imprevisión de una sirvienta, también se lo dedicaríamos. Sí, eso es lindo. Pero no hay. Muñeca Ay. Bravo es muy forzado. Es muy forzado, sí. Si hubiera tangos dedicados a autores teatrales que fueron progresando económicamente con el tiempo, Ujú. no los pondríamos porque serían pésimos. Si hubiera tangos dedicados a hombres que seducen jovencitas y después se van, los pondríamos. ¿Sí? Pero no hay. Pero en cambio hay valses, me dice aquí el equipo de producción, sobre este mismo asunto. Ujú. No sé si sobre hombres que seducen a una jovencita y luego se van, pero sí sobre mujeres que seducen a un jovencito y después se van. Y dejan a este jovencito diciendo, me besó y se fue. Me besó y se fue, canta Hugo del Carril, dedicado a Ibsen y a todas las chicas a las cuales Ibsen besó para irse luego.